¿Has oído hablar del programa Mil Maneras de Morir? Bueno, si echas un vistazo a nuestros 300.000 años de historia, pronto te darás cuenta de que 1000 no se acerca ni de lejos. Más bien sería como 1.000.000. A lo largo de los siglos, la humanidad ha tenido que soportar muertes realmente dolorosas, algunas definitivamente peores que otras. Por suerte, gracias a la tecnología y al progreso en general, los finales horribles se han vuelto menos comunes, sobre todo si pensamos en lo dura que era la vida en la Tierra antigua. Solo podemos imaginar lo que tuvieron que aguantar nuestros ancestros, pero de vez en cuando no hace falta imaginar, porque algunos investigadores tienen la suerte, o más bien la desgracia ajena, de encontrar casos donde podemos ver de primera mano las lesiones catastróficas que sufrieron las personas de la antigüedad y que, a veces, incluso lograron sobrevivir. El primer caso no fue precisamente uno de esos donde se sobrevive. De hecho, fue una muerte que todavía es posible, un ataque de tiburón. Pero no cualquier ataque, sino el primero registrado con certeza en la historia. Un dudoso honor que le pertenece a un cazador-recolector japonés de hace 3.400 años, conocido simplemente como Tsukumo 24. El hallazgo fue en 2021, cerca del mar interior de Seto, donde investigadores encontraron un esqueleto masculino en pésimas condiciones, lleno de laceraciones en brazos, pecho, abdomen y manos. Al principio, los científicos quedaron horrorizados y confundidos. Las heridas eran tan profundas que marcaban el hueso y parecían hechas por armas de metal, no por animales ni herramientas de piedra. Pero no se trataba de unos cuantos cortes. Eran más de 500, 790 para ser precisos. Lo extraño era que el hombre pertenecía a la cultura Jomon, donde no existía la metalurgia. Así que descartaron que se tratara de un asesino con un arma metálica. Al observar de nuevo las heridas, notaron que eran en forma de V, iguales a las que se ven en ataques modernos de tiburones. Sumado eso a su ubicación, un archipiélago, concluyeron que fue atacado por un tiburón tigre o un gran blanco, y realmente lo destrozó durante el ataque. Le provocó múltiples heridas que por sí solas ya habrían sido fatales. Le fracturó o desgarró todas las costillas, evisceró la cavidad torácica y el abdomen, y para rematar sufrió varias desmembraciones, incluyendo ambos pies y la mano izquierda. La ausencia de esas extremidades ayudó a determinar que el pobre hombre estaba vivo al momento del ataque, ya que probablemente usó manos y pies para defenderse, y fue entonces cuando se los arrancaron de un mordisco. Esto descartó que se tratara de un caso de carroñeo, pero abrió una nueva pregunta: ¿por qué lo atacó el tiburón? Su pierna izquierda presentaba las mordidas más profundas, lo que sugiere un ataque sorpresivo y no provocado. La respuesta estaba en su extraño lugar de descanso final. En lugar de hallarse en el mar como uno esperaría, o en un sitio que alguna vez estuvo sumergido, fue encontrado en un cementerio tradicional, y su cuerpo no mostraba señales de haber estado mucho tiempo en el agua. Eso indica que probablemente no estaba solo. Y considerando que el pueblo Jomon era experto en la pesca, la teoría más aceptada es que un grupo salió en su bote a pescar. En algún momento, este hombre desafortunado se metió al agua, tal vez para cazar con lanza o recuperar una captura, sin saber que la sangre derramada había atraído a un tiburón, que lo atacó de inmediato. Al ver que estaba en peligro, los demás intentaron rescatarlo y subirlo al bote, pero ya era demasiado tarde, y lo único que pudieron hacer fue enterrarlo, pues seguramente murió antes de llegar a la costa. Ahora, si estás pensando en viajar a Japón, no entres en pánico todavía. Sí, aún hay tiburones allí hoy en día, pero en aquella época la situación era mucho peor. La cantidad de dientes fósiles encontrados indica que las poblaciones de tiburones eran mucho mayores. Y eso también se refleja en la cultura Jomon, que incluye varias representaciones artísticas de tiburones, especialmente martillo y tigre. Así que es muy probable que los ataques fueran más comunes en aquel entonces. Claramente, este incidente tuvo un final trágico. Pero no todas las heridas horribles terminaron tan mal. A veces los humanos no solo sobrevivían a las lesiones, sino que incluso prosperaban. Un ejemplo es la amputación más antigua conocida en el mundo, que data de hace 31.000 años. Durante mucho tiempo los investigadores sabían que las amputaciones existían antes de la medicina moderna, pero hasta entonces el caso más antiguo conocido tenía solo 7.000 años e involucraba a un agricultor neolítico de Europa. Por eso en 2020 hubo un gran entusiasmo cuando un grupo de científicos encontró en
en Borneo un espécimen mucho más antiguo que mostraba señales claras de una amputación exitosa. El individuo en cuestión fue encontrado en la cueva Liang Tibu y notablemente le faltaba la pierna y el pie izquierdos. Al principio se pensó que pudo haberlos perdido en un accidente traumático que también le costó la vida. Sin embargo, los investigadores notaron que la herida no solo estaba extremadamente limpia, cicatrizada y hecha con aparente intención, sino que además el resto de la pierna estaba parcialmente atrofiado y tenía un tamaño infantil, mientras que el esqueleto en general pertenecía claramente a un joven adulto. Esto hizo pensar que la amputación se realizó cuando era niño. Dado que esto ocurrió hace más de 30.000 años, es muy poco probable que contaran con algún tipo de analgésico, y la amputación debió realizarse con una herramienta de piedra afilada. Y aún así, de alguna manera el cirujano prehistórico logró maniobrar con precisión alrededor de venas, arterias, nervios y tejidos, y mantener el área completamente libre de infección. Un logro que sigue siendo impresionante incluso hoy, considerando que algunos estudios actuales reportan tasas de infección de hasta el 40% después de amputaciones mayores. Este individuo logró sobrevivir hasta la adultez, muriendo en sus veintitantos por causas no relacionadas y aún desconocidas. Pero, ¿por qué necesitó una amputación en primer lugar? Una posible explicación tiene que ver con el lugar donde vivía, ya que el terreno que rodea la cueva es extremadamente accidentado, elevado y lleno de grandes rocas y acantilados. Es posible que la persona sufriera una fuerte caída o que fuera golpeada por una roca que le destrozó la pierna hasta el punto de requerir una amputación. Y aunque se cree que sobrevivió casi una década después del incidente, no debió ser nada fácil, ya que tuvo que desplazarse por una zona montañosa con una sola pierna, dependiendo probablemente del cuidado de otras personas. Esto representa uno de los primeros casos conocidos de atención médica en la historia humana. Pero, por desgracia, también sabemos que los humanos en el pasado y en el presente pueden ser muy crueles. Si viste nuestro reciente video sobre el cuello de botella del Neolítico, sabes a qué me refiero. Fue una época de violencia brutal, y uno de los peores casos ocurrió con las chicas de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Francia. El hallazgo hecho en los años 80 reveló 3 mujeres enterradas juntas hace unos 5.500 años. Solo recientemente se descubrió que fue un cruel ritual de sacrificio. En total se encontraron 3 víctimas. 2 de las víctimas estaban en posiciones contorsionadas, metidas en espacios estrechos y cubiertas con pesadas piedras de moler para evitar que se movieran, lo que indica que fueron enterradas vivas y contra su voluntad. Además, la posición de sus extremidades sugiere que fueron atadas con cuerdas que unían piernas y cuello, haciendo que se estrangularan involuntariamente. Coincidentemente, replicando un método de tortura usado a veces por la mafia italiana, llamado incapretamento. Sin embargo, mientras la mafia lo hace por venganza contra traidores, se cree que este caso fue un sacrificio agrícola. Las enterraron en una estructura similar a un silo, y sobre ellas, sin ataduras, se halló a una tercera mujer, aparentemente con un propósito simbólico. El lugar fue construido de forma que, durante el solsticio, el sol iluminara directamente el silo. Quien hizo esto era cruel, pero también increíblemente meticuloso. Un asesinato menos organizado pero más extraño y raro ocurrió no mucho antes de este caso, aunque en el otro lado del mundo. Se trata del único Homo sapiens prehistórico encontrado en un pozo de brea, la Mujer de la Brea. Los Ángeles alberga los pozos de La Brea, un sitio paleontológico activo que ha funcionado como trampa de depredadores por decenas de miles de años. Animales quedaban atrapados en el alquitrán y carnívoros los seguían a su perdición. Se cree que tiene hasta 50.000 años de antigüedad, y a lo largo de los años los paleontólogos han recuperado miles de icónicos ejemplares de la era del hielo. Lobos terribles, perezosos gigantes, tigres dientes de sable, leones americanos, mamuts, mastodontes y primates. O mejor dicho, solo un humano.
una mujer solitaria. Se cree que tenía entre 18 y 30 años al morir. Su esqueleto está bien conservado, cráneo, mandíbula y huesos del cuerpo. En vida medía cerca de 1.5 metros y vivió hace unos 10.000 años. Su dentadura indica una dieta rica en harinas molidas con piedra, lo que al parecer le causó problemas dentales, posiblemente muy dolorosos. Pero lo más extraño es que haya sido enterrada en un pozo de brea. Esto parece bastante extraño, pues los paleoindios sabían que estos pozos eran peligrosos, lo que llevó a los investigadores a sospechar que alguien la ayudó a llegar ahí con malas intenciones. Al examinarla, encontraron su mandíbula rota, algunas fracturas en el cráneo y un pequeño orificio, una señal de un fuerte golpe, no de un animal, sino de otro humano. Si esto es correcto, sería la víctima de asesinato más antigua conocida de Los Ángeles. Y aunque aún se debate por su ubicación, se cree que pudo haber sido parte del pueblo Chumash. Aún se desconoce por qué fue atacada, si fue por un conflicto interno dentro de su grupo, o por parte de un grupo hostil que buscaba recursos, o la vio como una amenaza. Además, aunque sus heridas eran probablemente mortales, no está claro si murió antes y luego fue arrojada al alquitrán, o si aún estaba viva y murió ahogada, hundiéndose en la brea hasta sofocarse. Ninguna de estas formas de morir suena bien, pero honestamente no sé si preferiría un golpe en la cabeza o ahogarme. Y lamentablemente, sabemos que esto último sí le ocurrió a otro individuo, quien por ahora es el primer humano moderno conocido que murió ahogado. Irónicamente, en el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta. Esta región extrema ubicada en Chile es quizá el desierto más antiguo del mundo, y aún así, este hombre neolítico de hace unos 5.500 años vivía allí cuando ya era completamente árido. Su cuerpo fue hallado en una estructura circular de piedra sobre un lecho de conchas. Vivía en la costa, así que el agua, aunque salada, estaba cerca. Al principio, los científicos no sabían qué le había pasado. Tenía entre 35 y 45 años. No era tan viejo y no mostraba lesiones ni enfermedades fatales evidentes. Pero como vivía cerca del mar y fue enterrado con muchas conchas, surgió la idea de que se había ahogado. Pero, ¿cómo se comprueba si un hombre de hace más de 5.000 años murió ahogado? Con solo sus huesos. La respuesta: observas los huesos y buscas diatomeas, que son organismos microscópicos pertenecientes a un gran grupo de algas. Y sí, se encontraron diatomeas en su esqueleto, lo que indica que se ahogó. Y no es nada agradable cómo llegaron ahí. Al inhalar agua, llegó a sus pulmones, donde finalmente se rompieron los alvéolos permitiendo que el agua salada entrara en su torrente sanguíneo, para luego llegar a su médula ósea. Un final brutal para una vida dura. El hombre ya estaba en mal estado, tenía artritis lo bastante severa como para dañar sus huesos y sus piernas mostraban desgaste, lo que sugiere que pasaba mucho tiempo en cuclillas, tal vez recolectando conchas. Sus brazos y hombros también estaban deteriorados, reflejo de una vida de nado, remo y pesca con arpón, típica de una comunidad costera. Y como si fuera poco, también tenía una fuerte deficiencia de hierro, probablemente causada por una infección severa de tenias, algo común al consumir pescado mal manipulado. Y para hacer todo aún más trágico, resulta que no murió solo, sino junto a otras 3 personas. Otro hombre, una mujer adulta y un infante. La datación por radiocarbono mostró que los 4 murieron al mismo tiempo. ¿Pero cómo? Al principio se pensó que como vivían en una zona sísmica, un terremoto y un posible tsunami los habían matado, o quizá una gran tormenta, pero al analizar los otros 3 cuerpos en busca de diatomeas, no se encontró ninguna, lo que sugiere fuertemente que a diferencia del hombre, ellos no se ahogaron. Aunque sigue siendo posible que un terremoto o una tormenta los matara y murieran por causas ajenas al ahogamiento, ahora es muy poco probable. La hipótesis actual es que el hombre se ahogó accidentalmente, quizá mientras buceaba buscando alimento, mientras que los demás simplemente murieron por otras causas casi al mismo tiempo. Después de todo, el desierto de Atacama era un lugar, y sigue siendo, donde puede hacer mucho calor, frío y muy seco. Aunque vale decir que la vida en la Tierra en esa época ya era difícil en cualquier lugar, y a veces los humanos lo hacíamos aún peor. Basta mirar a este hombre o a esta mujer
o a cualquiera de los 38 humanos encontrados en Francia con agujeros en el cráneo. No se trata de una escena de guerra o un asesinato en masa, sino de una cirugía conocida como trepanación. Consistía en perforar el cráneo y desafortunadamente fue quizá la primera cirugía común entre Homo sapiens. El sitio en Francia data del 6500 AC, lo que lo convierte en uno de los primeros casos registrados, si no el primero. Pero no fue un caso aislado. Se han encontrado muchos otros sitios con evidencia de esta práctica. Algunos estudios estiman que hasta el 10% de las personas del Neolítico fueron sometidas a este tratamiento, si es que puede llamarse así. Y en el sitio francés, la cifra alcanzaba el 33%. Con tasas tan altas, uno pensaría que era relativamente segura. Pero no, era lo que cabría esperar al perforar el cráneo. Menos del 40% de los cráneos mostraban señales de curación, lo que significa que más del 60% murió principalmente por infecciones, hemorragias o daño cerebral si el corte iba demasiado profundo. Y aunque algunos sobrevivían, la recuperación no era fácil. Podía tomar varios meses para que la herida cerrara, y aún así seguías sintiéndote fatal, sin anestesia ni analgésicos. Se cree que se usaban cuchillos de piedra afilados o, en algunos casos, conchas marinas para hacer la cirugía. Personas de casi todas las edades fueron sometidas a esto. ¿Y cuál era el propósito?, podrías preguntarte. Pues básicamente cualquiera. Según algunos expertos, las razones posibles incluyen propósitos espirituales, tratamiento de epilepsia, aliviar heridas en la cabeza, que eran más comunes en esa época, gracias a nosotros mismos, o algo tan simple como un dolor de cabeza. Así que si despiertas en tiempos antiguos con una migraña punzante, mejor no digas nada. Quizá no sea sorpresa que esta cirugía siguiera siendo común durante mucho tiempo en el mundo antiguo. Y de hecho, todavía se practica hoy en día, aunque con mucha más precisión y solo en casos muy específicos, sin mencionar que ahora contamos con un manejo mucho mejor del procedimiento y del dolor. Y hablando de dolor, eso también parece haber quedado atrás, al menos en parte. Claro que sigue existiendo, pero la vida solía ser mucho más dura y agonizante debido a la falta de tecnología y a nuestras propias costumbres. Solo pregúntale a la chica del páramo de Uchte, conocida cariñosamente como Mura. Es un espécimen de la Edad de Hierro y también un cuerpo de pantano. En otras palabras, un cuerpo humano hallado y a veces momificado naturalmente en una turbera, que es un humedal donde se acumulaba turba o materia orgánica en descomposición. Mura fue encontrada en el año 2000 y al principio se pensaba que era una joven desaparecida al salir de un club. Pero luego de los análisis se determinó que era un esqueleto de más de 1000 años, perteneciente a una adolescente que vivió en la Alemania de la Edad de Hierro. A pesar de tener entre 17 y 19 años, había pasado por más sufrimiento del que la mayoría enfrenta en toda su vida. Prácticamente cada parte de su cuerpo presentaba algún tipo de daño, y viéndolo en conjunto, los investigadores concluyeron que había tenido una vida de trabajo físico intenso, probablemente cargando pesados jarrones de agua mientras cruzaba terrenos pantanosos. Además, su cráneo mostraba no una, sino 2 fracturas graves que habían sanado, señal de traumatismos cerebrales posiblemente provocados por ataques de otras personas, ya que la forma de las heridas indicaba impactos con objetos contundentes. Sabemos que los traumatismos craneales y la violencia eran algo más común en la Edad de Hierro, pero de cualquier forma, ella sobrevivió a todo eso, aunque seguramente sufría dolores de cabeza frecuentes y otros síntomas neurológicos. Como si no fuera suficiente, también tenía un tumor benigno en la base del cráneo que agravaba sus dolores y además le provocaba una curvatura en la columna, causándole dolor de espalda junto con una inflamación crónica en las piernas, lo bastante severa como para deformar sus huesos. Y si su propio cuerpo parecía estar en su contra, el entorno también. Hay señales que durante los duros inviernos sufrió enfermedades frecuentes y que en su infancia padeció desnutrición crónica, reflejada en la formación irregular de sus huesos. Cada día debió ser un reto, incluso sin hacer esfuerzos, y mucho más intentando sobrevivir en la Edad de Hierro. Claramente no vivió mucho. Incluso a los 19 años estaba por debajo de la esperanza de vida, que eran unos 26 años. No se sabe con certeza qué la mató,
pero se cree que no fue asesinato, ya que no hay señales claras de violencia. Por ahora, se piensa que murió en un accidente. Sin embargo, sigue siendo un misterio que fuera encontrada sola y desnuda, sin objetos ni joyas asociadas, lo que sugiere que alguien manipuló su cuerpo después de muerta y la colocó en el pantano. Eso hace pensar que tal vez intentaban ocultar algo. Y tristemente, ni siquiera en la muerte tuvo descanso. Cuando la encontraron, fue por un accidente. Una máquina excavadora recogió sus restos, no sin antes destrozarlos en más de 100 fragmentos, que luego tuvieron que ser reconstruidos pieza por pieza. Con solo este ejemplo, podemos notar que en ocasiones la vida a veces es simplemente dura. Y si no, que lo diga la primera víctima conocida de la peste, un cazador-recolector de hace 5000 años, encontrado en lo que hoy es Letonia. Murió alrededor de los 20 años, probablemente tras ser mordido por un roedor infectado. Aquella mordida, aparentemente inofensiva, llevaba una bacteria que la humanidad conoce demasiado bien, Yersinia pestis, también conocida como la responsable de plagas como la de Justiniano y la peste negra. Nada bueno. La peste puede presentarse en 3 formas: neumónica, septicémica y bubónica. No sabemos cuál lo mató, pero sí que lo hizo. Y sin saberlo, él fue el primero de más de 100 millones de personas que morirían por esta bacteria a lo largo de la historia. En serio, la naturaleza parecía mucho más cruel antes. Y como ya dije, los humanos no nos quedábamos atrás, especialmente en el Neolítico. Hay un festín de esqueletos mutilados de esa época. Y sí, el juego de palabras es intencional, porque muchos muestran signos de canibalismo. También tenemos restos bien conservados que demuestran que alguien podía ser desmembrado, decapitado, quemado vivo, apuñalado, golpeado, atravesado por una flecha o sufrir una mezcla de todo eso. Y aunque la violencia aún existe hoy, lo cierto es que ahora es mucho menos común. De hecho, se han encontrado más de 100 sitios de asesinatos en masa por todo el mundo, evidencia del entusiasmo del ser humano antiguo por la violencia y su creatividad para la crueldad. Y tal vez la lección sea que, a pesar de todas las fallas, el presente no está tan mal después de todo. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.